puertos de, bueno, puertos paralelos de entrada-salida. Quiere decir digitales, ¿verdad? Entonces la idea, ¿verdad? En términos simples, fíjense bien. Vimos ayer, es tener un pin. Entonces esto es un pin digital. ¿Sí? Configurado salida. ¿Sí? Entonces lo que voy a tener aquí, únicamente debería conectar una resistencia, ¿verdad? ¿Sí? Voy a conectar un LED. Entonces la idea, ¿verdad? Aquí es, o sea, positiva, ¿verdad? ¿Qué significa, verdad? O sea, es un 1, o sea, cuando yo escriba un 1, va a ser en el pin, ¿sí? Básicamente aquí, ¿verdad? O sea, un 1 va a generar aproximadamente más 5 voltios, ¿verdad? En el pin. Eso va a provocar, ¿verdad? ¿Sí? El flujo de corriente, ¿verdad? A través de, bueno, la resistencia, luego el LED, y el LED se enciende. ¿Sí? Nada raro ahí, ¿verdad? Luego, si yo escribo un 0, ¿verdad? Técnicamente, ¿verdad? 0 voltios, así que, o sea, ¿qué sucede? Básicamente ahí, ¿qué va a suceder, verdad? Es el nodo, ¿sí? O sea, este nodo, ¿verdad? Tener potencial 0 y este 0, así que, ¿sí? No hay corriente, ¿sí? A través del LED, el efecto LED se apaga, ¿sí? Antes de ver el ejemplo de revisar el ejemplo de código, ¿verdad? Y quiero que analicemos, ¿verdad? El otro modo de conexión, básicamente lógica negativa, o sea, que es el inverso, o sea, en un 0, o sea, aquí un 1 básicamente va a decir, aquí se enciende, ¿sí? Enciende el LED, aquí, apaga el LED, ¿sí? Entonces lo que quiero hacer, fíjense bien, o lo que quiero tener es un esquema diferente. El pin es el mismo, pin digital, ¿sí? De salida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo conecto el LED? De tal manera, es decir, acá en lógica negativa, lo que yo quiero es lo siguiente. ¿Sí? O sea, un 1, que va a ser 5 voltios, este apaga. Y un 0, aquí va a ser, ¿verdad? Enciende. El LED. Es como lo puedo conectar en lógica negativa. En vez del ground, 5 voltios. Y el LED al revés. Ok. Lo vamos a mover aquí. Vamos a ver. El LED al revés. Desde ahí. Entonces, si es al revés, tiene que estar viendo para arriba. ¿Sí? Ok. Entonces, más 5 acá. No. Ok. ¿No era así entonces? No. ¿Que era así? Y luego aquí. Ok. Así voltios. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, a esto, ¿verdad? O sea, a este modo de conexión, algunos le llaman, no sé, ¿sí? El pin está en source mode, ¿sí? O sea, en términos de corriente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque funciona como fuente, ¿sí? O sea, él alimenta. Y en este esquema,
Se le llama sync mode. No recuerdo si se escribe. ¿Saben? Bueno, no sé cuál sería la traducción técnica ahí, ¿verdad? Pero sync es como... Sí, bueno, que no podemos... El punto el término técnico, ¿sí? No sé. Porque el sync también es el... ¿Cómo se llama? Pero básicamente lo que se está diciendo funciona como... No, o sea, no es la fuente, vamos a decir, en ese caso, sino que más bien es como la salida, vamos a decir, ¿sí? O el punto donde donde se deposita, vamos a decir, ¿sí? la corriente. ¿Sí? En general, fíjense bien, ¿sí? Aquí, un pin, claro, ya dijimos, ¿verdad? En el PIC que vamos a utilizar, solo para recordarnos el modelo PIC 18F45 K22. Entonces los pines, ¿verdad? ¿Sí? Puede generar 5 voltios, pin digital, ¿verdad? Aquí digital. Son 5 voltios y el máximo, ¿sí? Es 25 miliamperios la corriente. ¿Sí? Entonces, más de eso. ¿Sí? Y no importa, puede ser en source mode o en sync mode. ¿Sí? Lo máximo, ¿verdad? Que puede, o sea, si es source, lo máximo que puede alimentar, ¿sí? Es 25, lo máximo que puede absorber, vamos a decir, es 25. Más de eso, ¿verdad? Corren el riesgo de quemar el pin con el mejor de los casos. El peor de los casos, obviamente, quemar el microcontrolador, ¿verdad? El peor de los casos. Entonces siempre se recomienda, ¿verdad? O sea, estar conscientes de cuánto va a estar, o sea, una carga, ¿verdad? Que le pongan a un pin, o sea, cuánto va a estar, no decir, succionando si es una fuente. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense bien, la idea, ¿verdad? Ayer era, ¿verdad? Que ese pin, que el pin digital, ¿verdad? Dijimos. Y fíjense bien que aquí los vamos a referir de esta manera. Voy a hacer el RD4. Significa ahora el puerto D, ¿sabes? Pin 4. Entonces decíamos, ¿verdad? Que para hacer el blink, ¿verdad? Primero RD4 lo poníamos en 0, ¿verdad? Hacíamos un delay, una pausa, ¿verdad? ¿Sabes? Vamos a decir aquí, no sé, 100 milisegundos. Vamos a ver. ¿Sabes? Luego hacíamos RD4, ¿verdad? Igual a 1. Bueno, de hecho... Se está encendido, se apaga, ¿sabes? Delay, ¿sí? 100 milisegundos y repetir, ¿verdad? ¿Sí? Repetir eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo configuro? Si fíjense bien el puerto, puerto D. ¿Cuál es la secuencia para configurar el puerto D? Por cuestión de simplicidad, fíjense, vamos a hacer así todos los pines de salida. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la instrucción para poner todos los pines del puerto D como salida? Al final si era 0, ¿verdad? Para poner un pin como salida. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí? ¿A alguien se le ocurre de dónde viene el prefijo tris? La D creo que a todo el mundo se le ocurre. El tris. ¿Se acuerdan cómo dijimos que se llamaba este componente? Buffer de 3 estados, ¿no? En inglés. Tri-state buffer. ¿Sí? Entonces de ahí viene el nombre. De ahí eligió, ¿sí? ¿Sí? O probablemente va a decir, sí, de ahí viene el nombre, ¿sabes? De Tri-State Buffer. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿verdad? Sí, colocando los 8 bits en 0, eso se escribe en un 0, ¿verdad? En ese puerto es todos los bits en 0, así que todos los pines van a funcionar como salida. ¿Saben? Ok.
Luego, ¿verdad? Decíamos que simple y sencillamente venía esta secuencia que era un mientras sea verdadero, o sea, repetir eso. ¿Sí? Entonces les voy a mostrar el ejemplo, o sea, en código. Van a ver ustedes que aquí, no sé si está bien así el tamaño. Y la fuente, todos lo alcanzan a ver. ¿Sí? Ok, fíjense bien qué es lo que tengo yo aquí. Aunque, bueno, el compilador que estamos usando tiene una rutina de delay, ¿verdad? O sea, solo para ejemplificar, he hecho una pequeña rutina de delay con 2 ciclos, básicamente. ¿Sí? Y si se preguntan, y de hecho se lo vamos a ver ahí, o sea, ¿de dónde saqué esos valores? O sea, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Delay de 1 milisegundo y es un ciclo de 165. ¿Sí? Ya vamos a ver. O sea, no es que me lo inventé, ¿verdad? Y lo estoy haciendo al chilazo. De hecho, van a ver que está bastante acertado, casi 1 milisegundo. ¿Verdad? Obviamente pueden haber sus variantes. ¿Verdad? Si vamos a otro compilador, probablemente eso sea diferente. No sea exactamente 1 milisegundo. ¿Alguien puede decir por qué? ¿Cómo? No, no es la velocidad de procesamiento. Fíjense bien que, de hecho aquí, debo decir, ¿verdad? Eso es 1 milisegundo, asumiendo, ¿verdad? Que el procesador estaba funcionando a 8 MHz. No lo puedo contar a ver si... No, ya vamos a ver que ahí tenemos uno, o sea, ¿sí? Un stopwatch, un cronómetro. Se va por el tamaño. ¿Tamaño del qué? Que un índice, en otro lado puede ver la cantidad de... No necesariamente, ¿sí? Pero por ahí va, ¿sí? El problema es, recuerde, todo esto se tiene que convertir al final en lenguaje de máquina, ¿sí? Lenguaje, instrucciones que entiende el procesador. ¿Sí? O sea, el procesador no entiende nada de C. Él entiende sus propias, o sea, él tiene sus propias instrucciones, ¿verdad? Y hago referencia ahora a cada animación que vimos al inicio, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes recuerdan, ahí todas esas eran instrucciones en lenguaje de máquina, igual estaban en ensamblador, no se parecen de ninguna manera, ¿verdad? A esto. Pero esto se tiene que convertir en ese tipo de instrucciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se convierte o qué instrucciones, fíjense, se mapea, vamos a decir, a cada instrucción? Eso depende del compilador. ¿Sí? Entonces, un compilador puede generar menos instrucciones, otro compilador puede generar más instrucciones. Entonces, si genera menos, se va a tardar menos. Si genera más, se va a tardar más. ¿Sí? Esa es la lógica ahí, ¿verdad? Ya vamos a probar eso, ¿verdad? Pero el punto de todo esto es, ¿sí? Esta es son 2 simples rutinas de delay, ¿verdad? Y ustedes recuerdan, ¿verdad? ¿Sí? Void básicamente es una rutina que no retorna nada y en este caso recibe de parámetro la cantidad de milisegundos, ¿verdad? ¿Sí? No sé cuántos milisegundos o de cuántos milisegundos va a ser el retraso. ¿Sí? Ok. Esta primera parte, fíjense bien, básicamente va a ser la misma para todos los programas, menos que nosotros vamos a desarrollar para la placa esta de Redis 14. ¿Sí? Eso es lo que se llaman los bits de configuración. Por ahora no vamos a hacer mucho énfasis en eso, ¿verdad? Después vamos a ver que algunos de esos bits, por ejemplo, ¿verdad? O esas opciones, le dicen al microcontrolador qué tipo de oscilador, por ejemplo, va a utilizar. Hay uno interno o hay uno externo, ¿sí? O sea, puedo colocar uno externo, ¿verdad? Típicamente nosotros vamos a elegir un oscilador externo, ¿verdad? Por cuestión de velocidad, ¿sí? Otras cosas que puedo activar ahí, ¿verdad? Es este microcontrolador que vamos a usar tiene un multiplicador de frecuencia, ¿sí? Interno. Yo puedo activar ese multiplicador, ¿sí? Y hacerlo que funcione más rápido, por ejemplo, ¿sí? Esos son algunos de los ejemplos, ¿verdad? ¿Sí? Y como digo, ahora eso no tenemos que estarlo cambiando cada vez, simple y sencillamente ahora lo hacemos una vez y lo vamos copiando, ¿verdad? Okay. Y esto include, fíjense bien, lo tenemos que hacer prácticamente en todos los programas, el xc.h. ¿Sí? Básicamente ahí es donde están, o sea, si ustedes se preguntan, por ejemplo, de dónde salen estas variables, vamos a decir, salen de ese archivo, ¿verdad? ¿Sí? Ese archivo tiene todas las definiciones, FreeD, LATD. De hecho aquí yo doy control, o sea, presiono control, ¿verdad? Y doy clic en esto, ¿verdad?
me debería llevar al archivo. Y me dice que el archivo es bien grande, ¿verdad? ¿Sabe? Y que básicamente dice que puede dar un error de out of memory, pero igual le vamos a decir que lo abre de todos modos. ¿Sabe? Entonces, si ustedes se fijan, ¿verdad? Si ignoramos esto por ahora, ¿verdad? Ven que la variable es unsigned char. Y dice 3D. ¿Sí? Esto que está aquí, fíjense bien, es una opción del XC. Básicamente lo que le está diciendo es que esa variable colóquela en esa dirección específica. ¿Sí? Así de sencillo. Y eso vamos a decir, son registros, ¿verdad? Que están mapeados a un puerto físico, así que tienen que estar en una dirección específica, ¿verdad? ¿Sí? A diferencia, ¿verdad?, de lo que hemos manejado hasta ahora en C, donde yo declaro una variable y el compilador decide, ¿verdad?, por él mismo dónde la va a colocar. En este caso, ¿verdad?, lo que está diciendo es en qué dirección tiene que colocar. ¿Sí? Obviamente nosotros no tenemos que estar cambiando nada de eso, ¿verdad? ¿Sí? Simple y sencillamente, ¿verdad?, deben saber que en ese archivo, básicamente, vamos a decir, ¿sí?, están definidas esas, ¿cómo se llama?, todas esas variables, vamos a decir. ¿Sí? Entonces, si no lo incluyo, o sea, si no hago el include, obviamente me va a tirar un error, ¿verdad?, de que variable no definida, ¿verdad? Ok, y eso más que todo perdón, cuestión de estructura, ¿verdad? ¿Sí? Como digo, o sea, esta primera parte básicamente, ¿verdad?, va a ser la misma para todos los programas. Lo que va a importar realmente aquí es lo que está en el main, ¿sí? Recuerden, ¿verdad? Void main, que es básicamente lo que el programa va a ejecutar. Entonces, si se fijan, ¿verdad?, lo primero que tengo aquí es 3D igual 0x00. Sigue siendo 0, ¿verdad?, en hexadecimal. ¿Sí? Ahí está un comentario. Todos los pines de salida. He colocado los dos registros, lat, d. Bueno, es para escribir en el puerto. Y eso es más que todo un convenio. Vamos a seguir ese convenio. Cada vez que quiera escribir en el puerto, o sea, en los pines, vamos a decir, voy a usar lat. ¿Sí? Y cuando quiera leer, vamos a usar port. ¿Sí? O sea, el registro port siempre refleja, vamos a decir, el estado de los pines. ¿Sí? Y lat, ¿verdad?, siempre refleja el valor que yo he escrito en un pin, lo cual puede ser diferente. ¿Sí? Vamos a ver más adelante por qué. Y luego ahora el ansel, dice ansel d igual a 0x0. Ya dijimos, ¿para qué dijimos que era eso? Digital, para determinar en digital. Todos los pines digitales. ¿Sí? O sea, todos los pines del puerto D, específicamente, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Fíjense bien que nuestro ciclo while, ¿verdad?, es un tanto diferente, pues, de repente, como nos lo habíamos imaginado, ¿saben? ¿Qué es lo que tengo en ese ciclo while? Vamos a ver si ustedes pueden determinar qué es lo que va a hacer ese. Me encendería para terminar. Primero, ¿cuál es el primero? El RD0, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes se fijan aquí, ¿verdad?, estoy asignando al lat d, ¿sí?, 0x01, ¿sí? O sea, básicamente es el bit, ¿verdad?, menos significativo, el que voy a colocar en 1. Menos significativo es el 0, ¿verdad? Recuerden que vamos a usar la nomenclatura, ¿verdad?, de microchip, vamos a decir el RD0, que es el pin 0 del puerto D, o el bit 0, si lo quieren ver desde esa perspectiva. Está en 1. Luego un delay. ¿Sí? Técnicamente, ¿verdad?, estoy colocando en 0 todos los demás. ¿Sí? Ese es un pequeño detalle, ¿verdad? ¿Qué tal? O sea, piensen en el hecho aquel de ¿qué tal si solo quiero afectar el RD0? ¿Sí? Entonces ahí estoy afectando todos los pines, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tengan eso en cuenta, ¿verdad? ¿Sí? Y luego el delay, ¿verdad? Luego coloco de nuevo todos los pines en 0, incluyendo el RD0. ¿Sí? Entonces si conectamos un LED en ese pin, ¿qué vamos a ver? Se enciende, un delay pequeñito, se apaga, luego se enciende, se apaga y después esperamos más o menos un segundo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a ver, o sea, dos blinqueos, ¿verdad? ¿Sí? Y una pausa larga. ¿Sí? Dos blinqueos, pausa larga. ¿Sí? Ok. Entonces, para compilarlo, ¿verdad? Aquí
¿sí? Aquí arriba tenemos un, no sé, un icono, ¿verdad? Es decir, la escobita, ¿sí? Y precisamente veamos. ¿Sí? Esto puede tardar su ratito, depende obviamente del tamaño del proyecto. ¿Sí? Entonces, si no hay ningún error, fíjense bien, aquí al final les va a decir a ustedes, build success. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen. Si dice, ¿verdad?, que algo falló, ¿sí?, aquí va a decir build fail. Entonces hay que ir arriba, ¿verdad?, scrollear, aquí, ¿sí? Y, no sé, dar clic, vamos a decir, en el error, y nos va a llevar a la línea específica donde está el error. En este caso todo está bien, ¿sí? Lo otro importante para nosotros, ¿sí?, más que todo para el simulador, es esta parte que dice loading code, ¿sí? Aquí, ¿sí?, les voy a hacer un poquito de zoom para que ustedes vean esa. Sí, vamos a tratar de mover esto. ¿Sí? O sea, esta parte de aquí abajo, ¿verdad?, donde dice loading code, ¿sí?, ven ustedes que aparece así toda una ruta. Y el final, ¿verdad?, aparece un nombre, dice blinking LED, no sé qué, .x, production.hex. ¿Sí? Este archivo hex, eso es un formato, ¿sí? Vamos a decir, véanlo como el formato ejecutable, ¿sí?, del microcontrolador. Claro, ¿verdad? Ese archivo realmente, ¿sí?, luego tiene que escribirse, ¿verdad?, a la memoria del microcontrolador. Pero ya ese es el programa, veanlo así, en lenguaje de máquina. ¿Sí? Dice hex porque está representado en hexadecimal, vamos a decir. ¿Sí? O sea, todo el contenido. ¿Sí? Pero es el programa ya en lenguaje de máquina para el microcontrolador. ¿Sí? Y ese es el archivo que nosotros vamos a cargar en el simulador. ¿Sí? Pero por ahora, ¿sí?, antes de ir al simulador Proteo, al simulador Proteo, vamos a ver que hay un simulador, vamos a decir, simple aquí o sea, que está integrado, vamos a decir, en el entorno del MPLAB, MPLAB X. Entonces, desde aquí, fíjense bien, yo puedo hacer cosas y eso es lo que quiero mostrar aquí. Voy a poner un breakpoint, fíjense bien, en esta rutina de delay, básicamente para que veamos si realmente está funcionando. Entonces, me voy a ir acá, de hecho me puedo ir acá también en ROM, ¿verdad? En debug, básicamente. Aquí hay una opción que dice debug main project. ¿Sí? Vamos ahí. Entonces, lo que sucedió ahí es, ¿verdad?, la ejecución se detiene, ¿verdad?, en esta línea. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé realmente, ¿verdad?, si la rutina o sea, mi rutina de delay, ¿verdad?, realmente está funcionando, vamos a decir, ¿sí? O al menos anda cerca, ¿sí? Entonces nos vamos a ir, ¿sí?, aquí en Windows, y hay una opción que dice Debugging. Aquí está la opción, ¿verdad?, que dice Stopwatch. ¿Sí? Le vamos a activar el Stopwatch. ¿Sí? Voy a hacer un zoom ahí, ¿verdad?, realmente para que ustedes alcancen a ver ahí en el dato. ¿Sí lo ven ahí? No sé, el dato está un poco. Los de IT no le dan mantenimiento. Ok, entonces, si se fijan, ¿verdad? Ahí dice, ¿verdad? Stopwatch cycle count 16, ¿verdad? 8 microsegundos. Lo voy a, vamos a ver, sí, lo voy a, bueno, supuestamente con esta opción, ¿verdad?, debería reiniciarlo, ¿sabes? No sé, por alguna razón, ¿verdad? ¿Sí? Me está ignorando, pero hasta ese punto, ¿verdad?, hay 8 microsegundos, ¿saben? 50 milisegundos más 8 microsegundos, ¿verdad? No debería haber una gran diferencia. Entonces voy a avanzar, ¿sí?, esta instrucción, básicamente presionando F8, la presión de F8, ¿sí?, se ejecutó la instrucción. Entonces, ¿cuántos milisegundos ven ustedes ahí? Acá. 49.88. ¿Sí? Entonces, más o menos, ¿verdad? ¿Sí? Bastante cerca de 50. Eso sería
4.988, ¿verdad? Microsegundos, ¿verdad? ¿Sí? Claro, ahora podemos seguir ajustando el ciclo, ¿verdad? Sí. Pero delay es una función de C. No, esa es la que yo tengo definida aquí arriba. ¿Sí? O sea, eso era lo que yo quería mostrarle. De dónde salieron estos valores. ¿Sí? Básicamente usando el stopwatch, por un lado, ¿verdad? Por otro lado, viendo la frecuencia, ¿verdad? ¿Sí? Del procesador. Vamos a hablar un poquito sobre eso también, sobre el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, igual, ¿verdad? Ahí puedo seguir, ¿verdad? ¿Sí? Pero lo que quiero realmente es que lo veamos en el Proteus. Vamos a regresar. Entonces, ya no quiero seguir acá, ¿verdad? Simplemente vamos a stop. ¿Sí? Voy a reconstruir solo para ver dónde queda. ¿Sí? Recuerden este path, ¿verdad? Que nos va a interesar. Entonces nos vamos al Proteus. Yo realmente aquí ya tengo un diagrama. He tratado de agregar todos los componentes, al menos los componentes mínimos, es decir, que se necesitaría en la vida real para hacer funcionar este microcontrolador, aunque algunos no son necesarios, ¿verdad? Aquí en el simulador, por ejemplo, no es necesario conectar el cristal, ¿verdad? ¿Sí? Es el oscilador el que genera los pulsos, ¿sí? O sea, ¿cómo se llama? El microcontrolador, ¿sí? Y eso en el caso de que estemos utilizando un oscilador externo, ¿verdad? ¿Sí? Si mal no recuerdo, el oscilador interno de este microcontrolador es de 4 MHz, ¿sí? Pero al final, ¿verdad? La frecuencia de las instrucciones se divide entre 4, es decir, cada instrucción el microcontrolador, el procesador, ¿verdad? Lo ejecuta en 4 ciclos, ¿sí? Se tarda 4 ciclos en ejecutar cada instrucción, ¿sí? Entonces por eso podemos decir, si el oscilador es de 8, entonces ¿sí? La frecuencia de instrucciones va a ser 2 MHz, ¿sí? Igual, ¿verdad? Podemos usar el multiplicador, pero obviamente hay un máximo de frecuencia, ¿verdad? El máximo, en este caso aproximadamente son 64 MHz, ¿sí? Si dividen eso entre 4, ¿verdad? Es a 16. Significa que la máxima frecuencia de instrucción es 16 MHz, ¿sí? Y vamos a calcular sí, los tiempos para eso. Entonces, fíjense bien que no tengo conexión física, por ejemplo, entre este nodo, ¿sí? Y ningún nodo del microcontrolador. De hecho, ¿sí? Este de en medio es el microcontrolador, no tiene conexión física con ningún, ¿verdad? O sea, con ningún modo, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense bien, lo que he hecho básicamente es a cada nodo, así le he asignado un nombre. Es una forma, ¿verdad? De tener mejor ordenado, ¿verdad? El diagrama, ¿verdad? En vez de estar tirando ¿sí? conexiones por todos lados, ¿verdad? ¿Saben? Entonces, voy a tratar de hacer un zoom acá, ¿verdad? En el cristal. Entonces, si se fijan, ¿verdad? Aquí, estos tienen el 13 y 14, ¿verdad? El microcontrolador, ¿sí? Dice RA6 y RA7, ¿sí? O sea, pero también, ¿verdad? Es oscilador 1, oscilador 2, o sea, los pines del oscilador. Eso significa, si yo conecto el oscilador ahí, entonces pierdo 2 pines, ¿verdad? Del puerto A. Así de sencillo. ¿Sí? O sea, en términos simples, decir, bueno, en realidad todos los pines están multiplexados, ¿verdad? ¿Sí? O sea, tienen múltiples funciones en ese sentido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si se fijan, ¿verdad? El nombre que tiene aquí es extal 1, extal 2, ¿sí? Y lo mismo, este nodo dice extal 1, extal 2. Entonces, internamente el simulador, ¿verdad? Se encarga de interconectarlo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cómo le asignamos nombre? Pues le damos clic, ¿verdad? Realmente al cable, o sea, al nodo, ¿sí? Y ahí hay una opción que dice Place Wire Label, ¿sí? Y ahí le colocamos a nosotros un nombre, ¿verdad? ¿Sí? Y esa es la típica conexión, ¿verdad? El cristal, ¿verdad? ¿Sí? El cristal, los 2 pines, ¿verdad? ¿Sí?
los capacitores, ¿verdad? Y esto, ¿cómo se llama? El valor del capacitor obviamente depende del oscilador, ¿verdad? ¿Sí? Eso para mantener la estabilidad, ¿así? ¿Sí? del oscilador. ¿Sí? Y estos van conectados a ground. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer más, ¿sí? Bueno, vamos a hablar más de eso. Lo que nos interesa realmente, ¿sí? Son las conexiones que tenemos acá en el puerto D. Entonces, si se fijan, el puerto D del microcontrolador está por este lado. ¿Sí? De hecho, también los pines están multiplexados. Ahora, si ustedes se fijan, ¿sí? Por ejemplo, dice RD0, cuando se habla de RD0, es el pin digital 0 del puerto D. Pero también dice AN20, eso es el pin analógico número 20. O sea que ese pin, ¿verdad? Depende de qué función yo le asigne, puede ser analógico, ¿sí? O digital. ¿Sí? Y luego otras dos funciones por ahí, ¿verdad? ¿Sí? Realmente tiene que ver con protocolos de comunicación serial, I2C, ¿verdad? SPI, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, dependiendo, ¿verdad? De las funciones que yo elija en el microcontrolador, pues algunos pines, ¿verdad? Obviamente no los voy a poder utilizar para una cosa u otra. Ok, entonces aquí, fíjense bien, básicamente he asignado un LED, ¿sí? A cada uno de los pines del puerto, ¿sí? Del puerto D. ¿Sí? Se fijan, dice LED 0, 1, y sucesivamente hasta el 7. ¿Sí? ¿Y dónde están? Los tengo conectados aquí abajo. ¿Sí? Entonces, si se fijan, ¿verdad? ¿En qué modo están conectados esos LED? En source mode, ¿verdad? ¿Sí? Eso significa, ¿verdad? Lógica positiva, o sea, un 1, ¿verdad? En el pin enciende el LED y un 0 lo apaga. ¿Sí? Bueno, de hecho aquí solo tengo 4, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ok, vamos a mostrar este diagrama de acá arriba, fíjense bien. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, se dice reset, eso es un pin también del microcontrolador. Entonces, el cual, bueno, utiliza lógica negativa. ¿Sí? Es decir, un 1 lo activa, perdón, un 0 lo activa, ¿verdad? Y un 1, ¿verdad? Lo desactiva. Entonces, por eso, ¿verdad? Ven ustedes el nodo, una resistencia, conectado a 5 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Y luego, ¿verdad? Aquí está el switch, este es un diagrama de un pulsador, básicamente, ¿verdad? Es cuando esto se cierra, ¿verdad? Se conecta este nodo a ground. El efecto es reiniciar el microcontrolador. ¿Sí?
Tradúcame. O sea, es más porque yo le y que mira, lo primero que le pregunté fue el tiempo que pidió salsa y yo, que dijo que era por la sí, la mayonesa. Para el baño, sí, el líquido, para el baño, no, mayonesa. Tenía que dar para ir al baño. El baño tenía un código. El baño tenía un código. Ya me dio el código. 1, 3, 4 letras. No, 3, 2, 1. Man, tenías que consumir algo para ir al baño. Lo menos que podía consumir eran 2 francos. Pero eso, no, 10, 2, 3. De 3 a 6. En la frontera de aquí, estaba 5 veces de entrada al baño. Ok. Entonces, esa parte, ¿verdad? Estamos claros, ¿verdad? De hecho, de ahí básicamente, ¿verdad? Ya ustedes pueden sacar una idea de cómo pueden conectar un pulsador, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es un pulsador, ¿sí? Lógica negativa, ¿verdad? Piensen también cuál sería el diagrama, ¿verdad? En lógica positiva, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, si yo cargo, ¿verdad? O sea, el programa, ¿sí? El que acabo de compilar, o sea, ¿qué es el efecto que nosotros esperaríamos ver? El de 1. ¿Sí? O sea, este de acá, ¿verdad? El de 1 que parpadea. Bueno, vamos a ver si es cierto. Entonces, para cargar un programa, fíjense bien, simplemente nosotros vamos que, o sea... Después que le vamos a probar, sí, igual le podemos dar edit proper. ¿Cómo es? O sea, sí, lo vamos a probar, pero en el simulador, ¿no? No ando la. Ok. Ok, entonces nos vamos aquí, fíjense bien la opción dice Program File, le dan un poquito de zoom para que vean las opciones ahí. Sí. Igual fíjense bien ahí podemos configurar cosas. Pucha, definitivamente están malos. esto es Ok, ahí podemos configurar cosas, ¿verdad? Como la frecuencia, ¿verdad? 8 MHz. ¿Sí? O sea, estamos configurando 8 MHz. Ahí pueden probar ustedes, ¿verdad? Diferentes frecuencias. Entonces, ¿sí? Ahí tengo seleccionado el folder, si ustedes recuerdan, ¿verdad? ¿Sí? Y ese blinking LED, ¿verdad? .hex. ¿Sí? Recuerden, ese mismo archivo es el que realmente se escribe en el microcontrolador. O sea, realmente estamos probando el mismo código. ¿Sí? Le damos OK y le doy OK. ¿Sí? Entonces ahí básicamente, ¿verdad? Lo que he hecho es simplemente cargar el programa. Entonces, ¿cómo le decimos? O sea, que comience a trabajar, pues, en la parte... ¿sí? Sí, déjeme... con el zoom del data, el zoom de... Y acá ya me perdí. Sí, al final ya ni sé a qué le hice zoom. Ok, entonces vamos a colocar ahí, ¿verdad? Aquí en la parte de abajo, ¿verdad? Está el botón de play, vamos a decir, ¿sí? Le damos play, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. ¿Sí? No sé si lo alcanzan a ver, ¿sí?
¿Sí? Sí, igual, ¿verdad? Podemos bajarle el delay, ¿verdad? O sea, o ponerle más delay, en realidad no bajar, sino subirlo. Sí, en vez de 50, vamos a poner 150. Sí. Sí, recuerden, ¿verdad? Aquí sí recompilar, ¿verdad? Para volver a generar el ejecutable. ¿Sí? Sí, nos vamos acá, ¿verdad? Y le decimos que... Ustedes si se fijan, ¿verdad? Y ahí ya... ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, luego podemos hacer esto más interesante. O sea, imagínense, en vez de, o sea, tengo 5 LEDs aquí, ¿sí? Desde el bit 0 hasta el 4, básicamente. Entonces, en vez de que el primero parpadee, lo que yo quiero es lo siguiente, ¿sabes? Lo que yo quiero es lo siguiente. Se enciende primero el de 1, ¿sabes? Luego se apaga el de 1 y se enciende el de 2. Y luego, ¿verdad? Se apaga el de 2, se enciende el de 3. Y así sucesivamente hasta que llega 5. Sí, o sea, el efecto, ¿verdad? Es como que la luz se fuera moviendo, vamos a decir, ¿sí? O se fuera pasando de un LED a otro. ¿Sí? Y luego se repite el proceso. ¿Cómo podemos hacer eso? O sea, la idea, y fíjense, lo vamos a tratar de... ¿Sí? O sea, tengo los LED, ¿verdad? O sea, 5. ¿Sí? La idea es, primero se enciende este, ¿verdad? ¿Sí? Se mantiene encendido un rato. ¿Sí? Luego se apaga, se enciende este. Y claro, en ese momento todos están apagados, ¿verdad? Todos estos están apagados. ¿Sí? Se mantiene un rato, ¿sí? Se apaga. Luego se enciende este, ¿sí? Se apaga, enciendo este, luego se apaga, enciendo este, se apaga y se repite la secuencia. ¿Sí? ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo lo hacemos? Recuerden, ¿sí? Esto R de 0, R de 1, R de 2, R de 3 y R de 4. Fíjense si puedo, o sea, puedo incluir, o sea, aquí dentro, ¿verdad? Otro ciclo, por ejemplo, un for. ¿Sí? Pero ya tengo un ciclo. ¿Sí? Entonces voy a poner como requerimiento, ¿sí? No más ciclos dentro, sino que con ese mismo ciclo, ¿sí? Hacerlo todo. O sea, ¿cómo escriban? Si realmente si ven que no. ¿Sí? Piensen en lo siguiente. ¿Sí? Si quiero encender este, recuerden que está en lógica positiva, tengo que poner un 1, ¿verdad? Y 0 en este. Recuerden que, bueno, el término de bit sería 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Este es el 0, el 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ahí enciendo el primero. Vamos a decir esto. ¿Sí? Si este valor. ¿Sí? Luego decimos, ok, pausa o delay, como quieran colocarlo, y luego. ¿Qué tendría que hacer? 0, 0, ¿cuál sería el siguiente? Encender el 1, ¿verdad? ¿Sí? Pausa y luego. ¿Qué patrón observan? O sea, ¿qué cambia entre un valor y otro?
corrimiento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces técnicamente yo podría, de hecho, simplificar esto, ¿sí? Y comenzar, igual podría ser, no sé, declarar otra variable por cuestiones de simplicidad, decir, ok, valor, comienza en 1, ¿sí? Entonces en el ciclo, okay, ciclo, ¿sí? Lat de igual a valor, ¿sí? Pausa, ¿sí? Luego de la pausa, fíjense bien qué sucede, se mueve el bit, ¿sí? Entonces puedo decir, ok, valor, ¿sí? ¿Hacia dónde se mueve el bit? Izquierda, ¿verdad? Entonces puedo hacer esto. ¿Cuántas posiciones se mueve? 1. Luego mueve el valor de una posición a la izquierda, ¿sí? Ahora, el punto es que cuando llegue, ¿verdad? O después de la posición, ¿sí? 5, es decir, cuando sea 1, 0, ¿sí? El valor tiene que ciclar. Si hago corrimiento, obviamente esto va a pasar a la posición 6, ¿verdad? Asumiendo que el valor es unsigned char. Ahora, si lo empieza a correr de regreso, fíjense, el efecto de eso, y está interesante, ¿verdad? La luz se mueve hacia la derecha, izquierda, ¿sí? No ocupa hacer nada más. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar? O ¿qué valor es este en primer lugar? Si esto es en base 2, ¿qué valor sería este en decimal? 16, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, podríamos colocar aquí, ¿verdad? Una condición, decir, ok, ¿sí? Y puede ser así, ¿sí? If, ¿sí? Valor, o sea, si después de hacer el corrimiento el valor es mayor que 16, es decir, si está aquí y hago corrimiento, esto pasa para acá, ¿sí? Y esto va a ser 32. Entonces, si valor es mayor que 16, entonces valor es igual a 0. A 1, ¿verdad? ¿Sí? O sea, tenemos que ciclar. Dígame. Pero está pensando hacer el corrimiento hacia la izquierda o hacia la izquierda. No, por eso puse ya ciclo, así como está ahí. Por eso, exactamente. O sea, y este ciclo que tengo acá es el while true. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? Hacer el corrimiento 6, o sea, 4 posiciones. Sí, en vez de ser el libro, o sea, como quien dice, uno ya es seguro de que va a estar en esta posición, entonces el siguiente paso es que sea el corrimiento a la derecha, pero a la posición 0. Cuando paso a la derecha, es que te quedas a la derecha. O sea, volver a... Da igual, o sea, ¿cuál es el punto de decir, ok, haga corrimiento, ¿sí? O sea, en vez de asignarle 1, ¿sí? No sé, decir que corra que 4 posiciones. No tiene sentido. Mejor le asigno 1 de un solo y ya. ¿Sí? 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 Y fíjense que esta es una forma realmente de escribir esto. Si ustedes recuerdan, ¿sí? Puede usar el signo de interrogación para describir algo como esto, ¿sí? Valor va a ser igual. La condición, ¿verdad? Ese valor, si valor es mayor que, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Si es menor, ¿sí? De hecho, sería menor a 16, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, sería el valor corrido, ¿sí? Un bit. En caso contrario, Valor igual. 1, 6. exactamente, ¿sí? En caso contrario es 1. ¿Sí? Es una forma de escribirlo, ¿verdad? En una sola expresión, ¿verdad? ¿Sí? Las dos son válidas. ¿Sí? Ahí depende de qué es lo que ustedes prefieren. Ok. Vamos a cambiarlo, creo que sí nos queda tiempo todavía. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, pues voy a declarar la variable acá, es decir, unsigned char
valor, ¿sí? Declaramos al inicio. Luego aquí, ¿verdad? Inicialmente, es decir, valor es igual a 1, ¿sí? Es igual a valor, delay. Fíjense bien que yo perfectamente podría manipular, en vez de estar manipulando valor, manipular lat de, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a hacer así, ¿verdad? De esta manera. Entonces, aquí decimos, ¿verdad? Valor corrido un bit. ¿Sí? La condición, ¿verdad? Dice si valor es mayor, ¿verdad? ¿Sí? Mayor a 16. Entonces, valor igual a 1, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que no tengo que colocar llaves, ¿verdad? ¿Sí? Puedo hacerlo de esta manera, ¿sí? Si ustedes prefieren. ¿Sí? Las llaves no están de más en ese caso, ¿verdad? Porque solo tengo una instrucción. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Ok, compiló. Y es el mismo, ya está. Vamos a ver qué sucede. Ajá. El último es verde. Sí, el último es verde. Entonces, piensen ustedes, y ahora en interactividad, ¿verdad? Igual pensando en el laboratorio, ¿verdad? Del viernes. Piensen en el siguiente ejemplo. ¿Cómo lo haría? La idea es tener un botón, fíjense bien, pensando en esta misma secuencia. Si yo presiono un botón, entonces los LED cambian de movimiento. ¿Sí? En vez de ir de izquierda a derecha, van a ir de derecha a izquierda y empiezan a caminar. ¿Sí? De derecha a izquierda. Si lo vuelvo a presionar, entonces invierten la dirección. ¿Sí? Dice cómo harían eso. Creo que todavía nos queda tiempo, ¿verdad? Por lo menos para... Con dos ciclos diferentes. Vamos a hacer una nueva página acá. Primero, ¿sí? Y fíjense bien que vamos a dejar los 5 LED. ¿Sí? Vamos a decir, ¿sí? Vamos a tener 5 LEDs conectados, ¿verdad? ¿Sí? RD0 hasta RD4. Y un botón, un pulsador, como dicen ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Conectado en RD5. ¿Sí? Entonces, estos 5, ¿verdad? Serían de salida. ¿Sí? Y este sería entrada. Entonces, primero, ¿cuál sería la secuencia de inicialización del puerto D? Sería 3. Es 3D. 30. No, sería 12. No. 12. Sí, 2, 0. O sea, recuerden, ¿sí? 0, 0, ¿sí? Sería este, ¿verdad? ¿Sí? Primeros 4. Los segundos 4, ¿verdad? Aquí, ¿sí? Esto, ¿verdad? Son los de los LED. Y este, ¿verdad? Va a ser el del botón. ¿Sí? Sí, cabe destacar, ¿verdad? Que igual lo puedo escribir en binario, si ustedes así lo prefieren. 0B, 0, 0, 1, 0. Si se sienten más cómodos realmente, ¿verdad? Escribiéndolo en binario. Sí, en vez de asignar 0X, 20 puedo colocar 0B y todo esto. ¿Sí? Yo prefiero escribirlo en hexadecimal porque se escribe menos, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Luego, ¿verdad? Lo importante aquí es decir, bueno, answer D, ¿verdad? Aquí escribí mal. 0x0.
¿Sí? Para decir todos son digitales. ¿Sí? No vamos a complicar. Ok. Entonces, fíjense bien. La idea, fíjense bien, es, bueno, decidir, ¿sí?, la dirección. Entonces, aparte del, este va a ser RD5, ¿sí? Entonces lo vamos a conectar, bueno, ¿qué lógica vamos a usar? ¿Positivo o negativo? Para el botón. Ok. Entonces, ¿cómo lo conecto? Una resistencia cierre. Ok. A ver. Y el pulsador a 5 voltios. Okay. Voy a tratar de... Voy a hacer mi mejor esfuerzo para dibujar el... Por lo menos como lo hace el Proteo. ¿Sí? Pulsador a 5 voltios. ¿Ahí sería? ¿Sí? En algunos casos, ¿verdad?, es recomendable también, ¿sí?, en este caso, ¿verdad?, agregar una resistencia, si este es R1, R2 acá, ¿no? Obviamente mucho, o sea, R2 mucho más pequeña que R1, ¿verdad?, básicamente para limitar la corriente, ¿verdad?, que se puede ingresar al pi. ¿Sí? Obviamente R2 debe ser mucho menor que R1. Y R1 típicamente, ¿verdad?, va a andar arriba de 1K, ¿verdad?, alrededor de 10, entre 1 y 10 son los valores pi. ¿Sí? Y la otra, no sé, 100 ohmios, 200 son los valores pi. ¿Sí? Ok, entonces la idea aquí es, ¿verdad?, este es un pin de entrada. ¿Sí? Cada vez que yo apriete el botón, entonces el pin cambia a 1. ¿Sí? Ok. Entonces, por defecto, ¿sí?, ¿hacia dónde van a estar? ¿Cuál va a ser la dirección de los dedos? Ok, de izquierda a derecha. Entonces voy a tener, ¿sí?, entonces voy a decir, ok, para eso, ¿verdad?, valor es igual a 1, mi ciclo infinito, ¿sí? La D igual al valor, ¿sí?, igual a 1, valor mayor que 16, entonces valor igual a 1, y en ese caso, ¿verdad?, repetimos. Hasta ahí es lo que tenemos ahora. Ahora, ¿cómo tomo en cuenta, ¿sí?, la pulsación? ¿Qué tengo que hacer? La condición para que tenga el ciclo. No queremos detener el ciclo, solo queremos que invierta la dirección. Mucho vamos con eso. No queremos detener el ciclo, ¿sí? ¿Cómo? Pero ¿cómo? O sea, específico. Podemos asignar un... Fíjense que debo tener una forma de conto, o sea, para que dentro del ciclo yo sepa para dónde. ¿Sí? Aquí por defecto estoy haciendo eso. O sea, estoy yendo hacia la izquierda, entonces debo tener una forma, y eso puede ser una variable que me diga la dirección, hacia la derecha, hacia la izquierda, 0 o 1 puede ser. ¿Sí? Fíjense bien, puedo decir, voy a tener otra variable todavía, vamos a decir, dirección igual a 0, y esto decir es, vaya hacia la derecha. Entonces, voy a condicionar esto, ¿sí? O sea, es decir, si la dirección, ¿verdad?, es igual a 0, ¿sí?, entonces está bien que hagamos esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si la dirección es la inversa? Vamos a decir. ¿Qué va a pasar con el valor? ¿Cómo? Entonces vamos a decir el valor
¿sí? Y la condición aquí, ¿qué va a ser? El valor menor que 1. Menor que 1. Menor que 0. O sea, que va a ser menor que 1. Fíjense bien que lo que puedo hacer aquí es simple y sencillamente decir si valor es igual a 0. O sea, si el valor es 1 y hago un corrimiento de un bit hacia la derecha, o sea, el bit se desborda, vamos a decir, entonces el valor queda en 0. ¿Sí? Si solo tengo un bit y está en el borde y le digo, corre hacia la derecha, se desborda. Así esa es la lógica, ¿no? ¿Sí? O sea, el bit se cae. ¿Sí? Entonces, simplemente si el valor es 0, fíjense, entonces regreso al valor más derecho. ¿Y cuál será el valor más derecho? ¿Sí? 16, ¿verdad? De hecho, lo puedo escribir en hexadecimal, ¿verdad? 0x, ¿sí? 0x20. No, ¿verdad? No, 10. 10. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahora solo necesito un mecanismo que me permita cambiar esa variable de 0 a 1 y de 1 a 0. Sería si el botón está presionado. Ok. Sí, por eso, pero lo borran. Entonces, y lo voy a poner aquí, if, y lo voy a poner así, botón presionado. Claro, eso no se puede escribir, ¿verdad? En C, que consta. ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿Qué hago? Si el botón está presionado, ya tengo la variable. ¿Cambio de valor? ¿Quién? ¿Y cómo cambia el valor de dirección? Con el colgate. ¿Ah? Con el colgate. Con el colgate, bueno, el problema es que se invierte los bits, ¿sí? Entonces lo que necesito realmente es este, ¿sí? El operador lógico, pero no el de a nivel de bits, ¿sí? El de colgate, como dijo David, cambia los bits, ¿sí? O sea, si es 0, todos van a ser 1, ¿sí? ¿Cómo? Igual a 1. Lo que pasa es que yo quiero que si es 1 se pase a 0, ¿verdad? Así, eso es la lógica que quiero mantener. Si está en 0, que pase a 1, y si está en 1, que pase a 0. ¿Sí? Y eso va a hacer que cambie la dirección. Este es para un valor en específico. El igual de emoción. O sea, si ustedes se acuerdan, ¿sí? Es lo que se llama el operador lógico. O sea, si es verdadero lo pasa a falso, si es falso lo pasa a verdadero. Y para C, ¿verdad? Verdadero es todo lo que no sea 0. ¿Sí? Y falso es 0. ¿Sí? Ahora, solo tengo que resolver algo ahí. ¿Cómo sé si el botón está presionado? Borde. Entonces, fíjense bien, tengo que leer. ¿Sí? Entonces, siguiendo nuestro convenio, tengo que leer a R de 5. Siguiendo nuestro convenio, dijimos que el registro que vamos a utilizar para leer es port. En este caso, ¿verdad? Sería port D. Entonces, ¿cómo sé si el bit 5 de la posición 5 está en 1 en este caso, ¿verdad? Ajá, ¿cómo lo hacemos? Ok, le aplicamos una máscara, ¿verdad? Hacemos un AND y hacemos una máscara. ¿Y cuál es la máscara? 1 corrido 5, ¿verdad? Entonces, si este bit es distinto de 0, pero si lo mantienes presionado se va a estar cambiando cada rato. ese es un buen punto. ¿Sí? Entonces no puedo hacer eso, ¿sí? ¿Qué puedo hacer para evitar eso? Una no. No, creo que sea una. No, lo que puedo hacer, fíjense bien, es, ¿sí? Eso es lo que va a suceder con esto. ¿Sí? Voy a poner un ciclo aquí. While, y voy a decir todo esto aquí. ¿Sí? Y le puedo hacer copy-paste, pero ese es la idea. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Hasta que se suelte empieza. Exactamente. El problema, si ustedes se fijan, es que presiona el botón, ¿verdad? ¿Sí? Y ese ciclo va a bloquear, ¿sí? O sea, el E se va a detener, ¿sí?
El último LED que estaba encendido estaba apagado, ¿sí? Se va a quedar así hasta que yo suelte el botón, ¿verdad? Y cambie de dirección. ¿Sí? Ahora piensen ustedes, ¿verdad? O sea, lo voy a dejar hasta ahí, ¿sí? Y de hecho hasta ahí lo vamos a dejar el video. Pero piensen ustedes, ¿sí? En lo siguiente, yo no quiero ese efecto. O sea, que si aprieto el botón, ¿verdad? Se detienen los LEDs, ¿sí? Los LEDs se van a detener. O sea, ese ciclo, si ustedes se fijan, está bloqueando todo el programa. Entonces los LEDs dejan de correr, vamos a ver. ¿Sí? De alguna manera, ¿sí? Ese ciclo es bloqueante, ¿sí? Bloquea todo lo demás. Entonces piensen ahora cómo harían, claro, para lograr el mismo efecto, o sea, presiono, ¿sí? Y aunque lo mantenga presionado, los LEDs, ¿sí? Se cambian de dirección una vez, ¿sí? Lo presiono y cambian de dirección, pero siguen corriendo, ¿sí? Aunque lo tenga presionado, hasta que lo suelte. Si lo vuelvo a presionar, ¿sí? Cambian de dirección y siguen corriendo, ¿sí? Recuerden que si quito el ciclo, el problema aquí de quitar el ciclo es que al presionar, ¿verdad? O sea, empieza a cambiar de dirección de manera intermitente, ¿verdad? ¿Sí? Porque entonces esta condición se va a estar cumpliendo de manera indefinida, o por lo menos mientras yo mantenga presionado el botón. Si pones copy paste igual. No, se los dejo de tarea. Sí, se los dejo de tarea. ¿Sí? Y voy a tratar de subirles por lo menos el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo del código, el video así. Pero se van de eso, ¿no? ¿Cómo? Se van de eso. O sea, piensen que lo que yo no quiero es que se bloqueen los dedos. ¿Eh? Sí, no, por eso, pero, o sea, el ciclo de arriba, la parte de arriba antes de ti, meterlo otra vez en el lugar. Funciona. Que sea eficiente. Vamos a poner esa condición para que no empiece David a copiar el código de todo. Una forma de retornar al web. ¿Cómo? ¿Alguna forma de retornar al web? Sí, la forma de retornar al while anterior es no poner ese while que está ahí. Regresa al de arriba. Sí, pero el problema, recuerden, o sea, el punto es hay que buscar otra solución a esto. O sea, pusimos ese while porque había un problema. ¿Sí? Que hizo David. Dijo, bueno, pero si lo presiono, entonces va a empezar a cambiar de manera intermitente de dirección. Y es cierto. ¿Sí? Porque va a regresar, como dijo Frank, al while anterior. Y en la segunda vez y la tercera vez, ¿sí? Entonces va a estar en 1, entonces cambia, ¿sí? Estaba en 0 a 1, en 1 a 0, ¿sí? Y de repente pues no vamos a ver, también vamos a ver de repente como que los LEDs están bloqueados, ¿verdad? Porque, ¿sí? Es tan rápido el cambio de dirección, ¿verdad? Eso depende de la frecuencia del procesador que, ¿sí? Los LEDs no avanzan para ningún lado, ¿sí? Cambia de un lado a otro, ¿sí? Entonces por lo menos con ese ciclo me aseguro, ¿verdad? Que los LEDs van a cambiar de dirección una vez. Pero el punto es que yo lo bloqueo. La idea es no bloquearlo. ¿Saben? Entonces, para no bloquearlo, sí, tengo que quitar ese while para que regrese el while de arriba. Pero entonces hay que pensar en otra, ¿sí? ¿Sí? En otra alternativa. ¿Sí? Y en términos simples, piensen en lo siguiente. Hay que recordar el último estado del botón. ¿Cómo estaba el botón? ¿Sí? Presionado o no presionado. Para ver si hay cambios. Si cambió de 0 a 1, de 1 a 0. ¿Sí? Una especie de flag, otra variable. ¿Sí? Bueno, cerramos ahí pues el día de hoy.